Bienvenidas y bienvenidos a Enfoque Sostenible, un espacio en el que podrán enterarse de las principales informaciones en materia de medio ambiente y sostenibilidad en la región de Valparaíso, Chile y el mundo a través de noticias, datos y conversaciones con invitadas e invitados provenientes de distintos ámbitos. Aquí comienza Enfoque Sostenible, un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Buenas tardes y bienvenidos a una nueva edición de Enfoque Sostenible, un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. Desde acá, desde la conducción, les acompaña Silvia Becerra, como cada martes de 13:30 a 14:30 horas. También nos acompaña nuestra compañera también de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad, quien nos ha acompañado cada martes en los últimos programas, Soledad Ortega, que es encargada de educación ambiental también de esta unidad. Y nos encontramos también con Marco Torres, quien gentilmente hace el registro de este programa cada martes para que ustedes después lo puedan ver y puedan revivir las conversaciones de Enfoque Sostenible en nuestro canal de YouTube UMAS-V, UMAS-V. Ahí, de la Universidad de Valparaíso. En nuestro canal ahí pueden encontrar todos los programas que hemos venido realizando desde que lanzamos este programa en mayo de este año. Y bueno, también nos acompaña en esta ocasión, tenemos un invitado con un tema bien especial y bien específico, pero antes quiero también agradecer la compañía en los controles de Agustín Vázquez y de Matías Castro, quienes nos acompañan en ambas partes del programa, como cada martes también. Bueno, como les comentaba, hoy tenemos un invitado con un tema bien interesante, yo diría que algo novedoso, que no es muy conocido en realidad y que nos interesa difundirlo y darlo a conocer por acá, por este programa Enfoque Sostenible. Si ustedes tienen algún comentario, alguna opinión, si quieren contactarse con nosotros, lo pueden hacer a través de nuestro Instagram, umas-v, o al correo electrónico medioambiente y sostenibilidad@uv.cl. También recuerden que nos pueden escuchar como hoy y cada martes en el 97.3 FM, en el 94 AM, y también nos pueden seguir por la señal online de Radio Valentín Letelier, rbl.uv.cl. Bueno, bienvenida Soledad, y le vamos a dar el pase. Aquí vamos a presentar bienvenida Soledad primero, antes que nada. Gracias, Silvia, muchas gracias. Estamos aquí con el tema del día de hoy, que reflexionando. Sí. ¿Y ya presentaste el tema o es una sorpresa? Es sorpresa todavía, así que, una sorpresa. Pero vamos a ver quién lo trae. Les presentamos en esta ocasión a Mauricio de la Rosa, quien es ingeniero en sonido. Ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver esto con medio ambiente y sostenibilidad? Bueno, ahí lo vamos a ir dilucidando en este programa. Él es ingeniero en sonido, magíster en gestión ambiental acá de la Universidad de Valparaíso, y actualmente se encuentra cursando un diplomado en Derecho Ambiental. Por lo tanto, bienvenido Mauricio, y él nos va a presentar un tema muy interesante que se llama la problemática del ruido submarino. Es ahí donde él une su especialidad desde el sonido con el tema ambiental. Así que bienvenido Mauricio en esta edición de Enfoque Sostenible. Muchas gracias por la invitación. Y sí, este es un tema muy particular. Yo hace poco, también gracias a la gestión de la Unidad de Medio Ambiente con Soledad, empecé a hacer charlas acerca de mi proyecto de tesis de la universidad. Y yo siempre a veces empiezo diciendo que dentro del mundo de la ingeniería, la acústica es algo como muy de nicho. Y el ruido submarino es algo mucho más de nicho, ya que se habla muy poco, y desde hace poco se está como empezando a hablar de ciertas normativas, y se está hablando poco a poco a nivel gubernamental del tema. Ahí vamos a ir profundizando, Soledad. Vamos a dar un pequeño contexto de parte de ti, de tu mano, para que vayamos entrando en esta materia de la problemática del ruido submarino. Sí, yo venía para acá reflexionando, así como nos introducimos al tema del ruido submarino, y yo dije, bueno, lo primero que se me vino a la cabeza es que siempre cuando pensamos en temas medioambientales pensamos en el color verde, ¿cierto? Hoy día que está tan de moda, que esta moda verde o este proyecto verde, ¿cierto? Hidrógeno
verde. El enfoque verde, ¿cierto? Y que aquí mismo en este programa hemos abordado la temática como de esta mirada más azul, de la importancia del mar, incluso enfocada como en la falta de presencia de la temática del mar en el currículum escolar, por ejemplo. Entonces, pensar que no solamente cuando hablamos de temas ambientales hablamos de verde, sino que también de azul o de diferentes colores del mar, ¿cierto? No solamente azul. Y se habla de café también en las zonas más desérticas, ¿cierto? No solamente es verde. Y entonces ya llevar la mirada hacia a este mar inmenso y tan desconocido por lo demás. Si ya la biodiversidad en el planeta conocemos poquito, ¿cierto? Y hay muchísimo por conocer. Ya es como que hay debajo del mar, conocemos muchísimo menos. Es otro mundo. Es otro mundo, ¿cierto? Y muy desconocido. Entonces agradecemos que nos hayas traído este tema, sobre todo pensando que vivimos en un país que tiene más de 7.000, casi 8.000 kilómetros de litoral, que además en esta región estamos aquí en una comuna, ¿cierto? Viña del Mar, Valparaíso, pero también la costa norte, la costa sur de la región. En Chile ahí somos 100 comunas al menos de 300 y tantas comunas que existen en el país, que son comunas costeras. Y, claro. Y así todo, y conviviendo cotidianamente con la presencia del mar, conocemos muy poquito. Entonces es un agrado poder adentrarnos contigo. Vamos a bucear ahora y nos vamos a meter en este mundo submarino, y para que nos cuentes un poquito de esto, de qué es el ruido específicamente y cómo afecta también a la biodiversidad y al ecosistema marino. Claro, va a ser como a grandes rasgos, porque, bueno, para empezar, cuando uno habla de ruido, yo, por ejemplo, la última vez le decía a unos niños, cuando uno habla de ruido, al tiro como asocia a algo molesto. Por ejemplo, cuando uno va caminando por la calle aquí en Errázuriz y hay un taco y todos empiezan a tocar la bocina, eso es un ruido molesto. Entonces yo decía, imaginen eso mismo, pero en el mar. Que cosas externas van haciendo ruido, cosas molestas, pero a animales submarinos, mamíferos o delfines, peces, se habla de que es como un problema invisible, porque como nosotros no percibimos directamente lo que pasa en el océano, mucha gente dice, está todo bien. Entonces yo hablo de que existen muchas actividades que hace el ser humano que van generando ruido. Y empiezo hablando de que siempre, tanto aquí en donde estamos nosotros, en la atmósfera y en el océano, existe algo que se llama ruido natural. Porque no hay nada no hay ningún lugar con que no haya ruido. Entonces, disculpa, no necesariamente tenemos que asociarlo a molestia. Claro. Ese es el tema. El ruido simplemente son sonidos pueden ser naturales o provocados artificiales. Claro, una conversación genera cierto ruido, por ejemplo. Ya, perfecto. Entonces, claro, mientras más fuerte sea ese ruido, ese sonido, ahí va molestando. Entonces, en el océano, por ejemplo, las corrientes marinas, los volcanes submarinos, todo ese ruido natural que siempre ha existido en el océano. Y los animales están acostumbrados a vivir con eso. Es como su ambiente natural. Su ruido natural es las corrientes, los volcanes submarinos, los temblores submarinos también. Siempre han convivido con eso. Y desde que el ser humano empezó a evolucionar, a crear tecnología, ahora nosotros estamos en un punto donde cerca del más del 80% de la importación y exportación del país es a través del océano, de los puertos. En Chile creo que hay cerca de 38 puertos de carga y de extracción, de importación. Entonces el océano es como antiguamente como la conquista de los mares era a través de los océanos. Ahora también la economía de los países es a través de los océanos. Y bueno, empezó a aumentar mucho el flujo de los buques. Los buques dentro del casco tienen unas máquinas, como en la película Titanic, al final cuando se ven como los trabajadores en esas máquinas, ya eso genera vibraciones que va generando mucho ruido hacia abajo. Y eso va, poco a poco ha ido aumentando, y genera ciertos problemas. Porque hay que entender que en el océano el sentido más importante es el del oído más que el de la vista.
porque la luz del sol después de los 200 metros hacia abajo prácticamente se pierde. Muchas veces nosotros hemos escuchado cuentos o cuando se hablan del cántico de las ballenas, las melodías de las ballenas, porque las ballenas, claro, generan unas melodías, unos sonidos que viajan de manera kilométrica a través del océano. Entonces, si nosotros vamos generando esos ruidos, esos sonidos que hacen las ballenas, eso se va perdiendo. Se ven interrumpidos. Se va perdiendo. Perfecto. Un lenguaje técnico sería como que el ruido de fondo, el nivel nominal, se va achicando. Yeah. Y esos sonidos sirven para encontrarse entre ellos. Hablo de los animales en general, ocupan mucho los ruidos, a encontrarse entre ellos, avisar peligro, encontrar comida, algún compañero. Entonces, si se va perdiendo eso y pierden esa conectividad de comunicación, podemos encontrar ejemplos de, por ejemplo, aquí en la costa, cuando hay animales que se pierden, o las variaciones de las ballenas es porque se van perdiendo, se desorientan y mueren de hambre o se encuentran mucho en las costas. Esos son ejemplos tangibles. Claro. Justamente te iba a preguntar cómo se ven estos efectos del ruido ya sea en animales o en la biodiversidad submarina. Sí, el enfoque principal de mi trabajo fue tanto en las ballenas como en los animales, principalmente más en animales que en la flora. Claro, sí. Doy ejemplo también de los delfines, que los delfines generan un sonido en su cabeza, una onda, eso rebota en un cuerpo sólido, puede ser una roca, en otro animal, y ese rebote le llega de vuelta, y eso ellos asocian una imagen. Así ven los delfines en el fondo del mar. Ven a través del sonido. A través del sonido. Claro. Se forman una imagen del rebote que ellos generan. O sea, al igual que los murciélagos en la Tierra, que también funcionan con ecolocalización, o sea, con rebotes en estas cuevas o lugares donde ellos habitan. Esa es la palabra, ecolocalización. Ecolocalización, claro. Se hacen imágenes, pero con el sonido. Claro. Claro, exactamente. Y bueno, en los peces, que no son mamíferos, los peces, debajo de su columna tienen un órgano que es como una especie de globo. Si uno lo busca en internet, es como un globo largo blanco. Eso se llama vejiga natatoria. Ese es el órgano que les permite mantener la flotabilidad. Entonces hay estudios que se han hecho en el sur de Chile, y yo lo tengo citado, de que a la exposición mucha de vibraciones o ruidos, esta explota. Wow. Ya, o sea, es muy delicado ese órgano que requieren para su flotabilidad los peces en este caso. Claro, entonces podemos recoger o dar ejemplos de, creo que fue hace como 2 años en Chiloé, que hubo un problema con los salmones y tiraron el cuerpo de los salmones de nuevo al océano. No sé si se acuerdan. Sí. Bueno, muchos de estos peces tenían ese problema también, porque, bueno, a nivel industrial también hay mucha generación de ruido. Y además de eso, es como mucha gente dice, bueno, ¿y qué se está haciendo actualmente? Entonces, como la parte final de mi trabajo, yo hablaba de lo que se está haciendo actualmente, tanto en países que este problema lo tienen como algo abordable, abordemos esto, controlemos esto, porque tampoco es muy iluso pensar nunca más se usan barcos, nunca más se usan botes, claro. No hagamos más construcciones portuarias, es imposible, pero hay una forma de poder como mitigarlo, aplacar esto, claro. Sí. Entonces, de lo que yo recogí, los países que más avanzados tienen esta situación es España y Canadá. Bueno, hay guías que lanzan, que dicen como, por ejemplo, en los barcos, en las embarcaciones grandes, hacen, por ejemplo, se dice que pueden generar tratamientos acústicos dentro de las cámaras de los barcos. Hay tecnologías nuevas de las hélices son gigantes de los buques, que usan una tecnología nueva para minimizar las vibraciones, generar menos ruido. Entonces, en cosas de tecnología hay avances, y claro, todo esto netamente voluntario. Pero el incentivo en ese caso específico es como que cuando van llegando a puerto les cobran menos impuestos. Entonces va como, claro, yo te pido esto y a cambio te doy otra cosa.
Claro, es una forma de poder mitigar, en cierto sentido, esta problemática del ruido submarino que, como hemos visto en algunas presentaciones tuyas, realmente son antrópicos, porque los ruidos... Antropogénicos, que difieren de los ruidos naturales, como dices tú, que son las corrientes, los volcanes submarinos y todos esos elementos que tú mencionabas. Ahora, ¿qué puedes inferir o cuál será el punto, según lo que tú pudiste investigar, donde, por ejemplo, países como España o Canadá llegaron a esta conclusión de que había que hacerse cargo de alguna forma? Sí, antes de eso voy a hacer un punto, porque claro, también hablo de que a veces las matemáticas a algunos les asusta, pero no nos sirve como para entender un poco más la realidad. En la atmósfera donde estamos nosotros, el sonido viaja a más o menos 340 metros por segundo. Yeah. En el océano, en ese cambio de atmósfera y de presión, el cambio es a 1600 kilómetros por segundo. Entonces, el alcance es mucho más grande. Es mucho más grande y se expande por más kilómetros. Por eso decía eso del principio de las ballenas, que se comunican a grandes distancias. Exacto. Y cuando genera ruido también lo vamos como socavando de algún modo. Claro. Mauricio, y antes de llegar al tema más de la legislación asociada a este tema, te quería preguntar que cuáles son las principales fuentes de emisión de ruido o de contaminación acústica submarina, aparte de los barcos que has mencionado. Si hay algunas otras fuentes que... Muy buena pregunta, saber cuáles son las distintas fuentes, claro, de ruido. Claro, las embarcaciones es como más o menos lo principal, porque es lo que más sale de los puertos. Por ejemplo, cuando vemos aquí mismo en la costa las embarcaciones militares, ellos usan los sonares militares, que son para ubicarse y sus cosas. Los sonares militares también generan más de 200 decibeles de emisión. Cuando se quiere hacer cartología submarina, también usan los sonares. Está, la infraestructura portuaria, cuando uno empieza a hacer reconstrucciones de puertos. Yo doy ejemplos doy 4 ejemplos de cosas que pueden estar sucediendo simultáneamente en un puerto. Hablo de puerto, puede ser Valparaíso, Coquimbo, Puerto Montt, lo que sea. Yeah. Entonces, está, por ejemplo, es muy común hacer el hincado de pilotes, que es como una forma de agrandar los puertos, que cuando uno ve esos pilares gigantes, esos se ponen en las costas y se va avanzando. Eso se va golpeando desde arriba con una grúa gigante, es como una especie de martillo gigante para encallar los pilotes, los pilares. Claro. Están las tronaduras, que son básicamente explosiones, que puede ser para sacar petróleo. Yo también daba el ejemplo de una charla que aquí... mencionaba algo de gas metano también, que se está explotando. Sí, encontraron hace poco aquí en la zona de Valparaíso fuentes de gas natural. Yeah. Y algunos dicen que es como muy poco como para sacarlo, y otros dicen como hay que sacarlo igual. Yeah. Pero actualmente no sé en qué está eso. Y si lo llegan a sacar, claro, son explosiones constantes que van a ser... Nosotros no las vamos a sentir porque va a ser mucho más profundidad, pero entonces yo también decía, imaginen cómo nos puede afectar esto, porque sí, claro, yo no ando en barco todos los días, yo no trabajo en el puerto, pero como yo les decía, por ejemplo, a los chicos, ¿cómo imaginan ustedes que nos puede ir afectando esto, ya sea directa o indirectamente? Y me acuerdo que un chico me dijo... Esto charlas a colegios, ¿cierto? A estudiantes. A estudiantes, yeah. La que estoy hablando fue en la facultad de... de Ciencias del Mar. De Ciencias del Mar. De la universidad. La conmemoración del Día de los Océanos. Claro. Sí. El niño me decía, claro, si va afectando a los animales que nosotros mismos comemos, nos puede hacer mal. Yo dije, sí. Y también me hablaban de los pescadores. Porque los pescadores tienen como un límite de territorio para ir a pescar. Y las grandes industrias como que arrasan. Se hablaba también de que antes dinamitaban el océano para sacar mayor cantidad de animales. No sé si se acuerdan que antes el famoso choro zapato era gigante, y ahora es súper chico. Entonces tienen que ir también con esa forma de arrastre, de explotar, literalmente explotar el océano para sacar. Entonces esa biodiversidad se ve muy afectada. Claro.
Bueno, hay hartos factores ahí, o sea, pesca de arrastre, más este mismo tema del ruido, claro, que va cortando esta comunicación, que las especies se... Claro, entonces podríamos hablar de un tema alimenticio y de economía también, es un problema económico, porque eso no se puede, como dije al principio, no se puede cortar así como ya, no se puede hacer nunca más esto. Mira, le vamos a recordar a los amigos y amigas de Radio Valentín Letelier que estamos aquí en el programa Enfoque Sostenible como cada martes a las 13:30 horas, y les recordamos que estamos con nuestro invitado del día de hoy, Mauricio de la Rosa, quien es ingeniero en sonido, también magíster en gestión ambiental y actualmente cursando un diplomado en derecho ambiental. Así que ha unido distintas disciplinas para llegar a esta problemática del ruido submarino que estamos conversando hasta el momento. Quería retomar un poco una consulta que te había hecho, ya que tú mencionaste que España y Canadá van un poquito a la cabeza de tratar de hacer algo para mitigar esta problemática de estos ruidos que ya son más dañinos para la biodiversidad marina, acuática. Entonces, ¿o qué puedes inferir tú más que nada? O sea, ¿cuál es el punto culmine donde ellos dicen tenemos que hacer algo y por qué aún no se está haciendo en otros lados? O sea, ¿han visto demasiados varamientos? ¿Qué los hace, digamos, hacerse cargo de esta situación? O más o menos lo que tú pudiste inferir en tu investigación. Sí, bueno, en el caso puntual de Canadá, esto en el puerto de Vancouver, es que hacen empezaron con este experimento de la baja de impuestos. Claro. Este incentivo que tú decías. Claro, hay que pensar que son países desarrollados que muchos de sus problemáticas sociales están resueltas, entonces ya se pueden preocupar de otras cosas. Uno es el problema de que, claro, en las costas, por ejemplo, volviendo al tema de las ballenas siempre, todos los años, siempre usan la misma ruta, siempre pasan por el mismo camino. Entonces, claro, si uno ve muchos varamientos de ballenas, si uno ve que hay que se disminuye la cantidad de recursos naturales que uno va sacando para el consumo humano o para la importación, la exportación y todo eso, se dicen ¿qué está pasando? Claro. Y también hay una comisión internacional que se llama la OMI, la Organización Mundial del Océano, Internacional del Océano. Yeah. Entonces, estas organizaciones siempre desde los años más o menos 80 que van tirando como guías y hablando de este problema. Y poco a poco ciertos países han tomado ciertas guías, como lo que hablaba de hacer tratamientos acústicos en los cascos de los barcos, añadir tecnología para las hélices. Entonces, Canadá empezó a tomar estas guías y empezó a aplicarlas, a ver qué pasaba, porque haciendo experimentos. Y claro, ellos tienen registrado cuánto ha bajado el ruido submarino en sus costas. Entonces se han dado cuenta de que, claro, no nos podemos despreocupar de lo que pasa en las costas de nuestros océanos. Tenemos que abarcarlo, no podemos eliminarlo. Entonces se tomaron un trabajo muy serio como para hacer esto. También Estados Unidos lanzó una guía muy grande que hablaba de cómo en 10 años disminuir cierta cantidad de decibeles de los que se están generando. Y es una guía así como paso a paso lo que hay que hacer. Entonces, claro, son países grandes que se toman en serio este problema porque, como lo mencioné, esto afecta directa e indirectamente a nosotros. Y hay un punto en que uno dice mejor atacarlo ahora antes que el problema nos explote en la cara y tengamos que tomar decisiones rápidas o tontas. Claro, exactamente. Oye, una consulta desde el desconocimiento. Este tema del ruido, bueno, tú hablas submarino, pero ¿aplicaría también a otras fuentes de agua como ríos o lagunas? ¿Aplicaría o esto afecta mucho más ya en mares, digamos, en océanos? Sí, claro, en el océano existe mucha más diversidad. El problema que hay en los ríos o en ciertos lagos tiene que ver con la minería. Ya, ese es otro factor, digamos. Claro, ese es otro problema porque, bueno, han habido condenas y sanciones por las mineras que sueltan cierto material que no deben que lo suelten en los ríos. Claro. Pero eso es como otro... Es otra problemática. Claro. No necesariamente se relaciona con el tema del ruido como ya a nivel de océanos. Claro, son estos proyectos mineros que están más cercanos a la cordillera
Claro. Porque ahí, claro, contaminan desde arriba y cuando llega el agua hacia abajo ya está todo contaminado. Entonces, Claro, esa es otra problemática, digamos, de contaminación, claro, de otros elementos que no necesariamente se relacionan con el tema del ruido. Vamos a invitarlos, amigos y amigas, acá de Radio Valentín Letelier, a una pausa musical y como ustedes saben, cada martes programamos alguna canción relacionada con las temáticas que estamos conversando y dentro del medio ambiente y la sostenibilidad. En esta ocasión vamos a escuchar una banda bastante conocida, que son los Beach Boys. Ahí eran medio competencia, medio se volvieron locos cuando salieron los Beatles, y ahí, bueno, hubo una batalla entre ingleses y estadounidenses en el rock, en esa época, en la historia del rock. Y bueno, ellos, como dice su nombre, los Beach Boys, son los chicos de la playa. Su música y sus canciones siempre estuvieron referidas a ese estilo estadounidense de ir a surfear las olas. Sin embargo, como ellos eran chicos justamente que estaban cercanos al mar y a la playa, también quisieron hacer una canción distinta dentro de sus temáticas habituales, y se dedicaron a hacer una canción que se llama Don't Go Near the Water. Esta canción hace un llamado allá los elementos como plástico, cosas así flotando en el mar, los venenos que están vertidos en el mar también, y hacen un llamado a que tenemos que actuar ahora. Y eso fue el año 1971. Por lo tanto, el llamado es aún muy vigente. Sigue siendo ahora ya. Sigue siendo ahora ya tenemos el tiempo en contra, así que al contrario, tenemos que actuar y actuar ya. Ese es el mensaje que ellos nos dejan en esta canción, y un poquito de nostalgia dice, no te acerques al agua porque en realidad ya no es tan bella como antes, o sea, ya no es lo que esperábamos, y la idea es ojalá mejorar, tratar de mitigar esto, lo que estábamos hablando del ruido submarino, y que vamos a seguir conversando otro ámbito, otra arista de esta temática. Así que los invitamos a escuchar Don't Go Near the Water de The Beach Boys, del disco Surf Up del año 1971, y ya estamos de regreso en Enfoque Sostenible. Y ya estamos de regreso acá en Radio Valentín Letelier con el programa Enfoque Sostenible. Este es un programa realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso. En esta ocasión nos acompaña Mauricio de la Rosa, ingeniero en sonido, magíster en gestión ambiental de acá de la Universidad de Valparaíso, y actualmente está cursando su diplomado en Derecho Ambiental. Bueno, estábamos recién en la primera parte conversando de algunos países que están llevando un poquito la delantera en el tratamiento de la temática que estamos viendo hoy, que es la problemática del ruido submarino. Y de ahí, bueno, nos surgió fuera del aire, nos surgió una reflexión respecto de ya tener temas resueltos, digamos, de la parte humana o netamente humana, para quizás ir avanzando en paralelo en realidad con estas temáticas ambientales. Ahí, Sol, te dejo la palabra con esta reflexión, a partir de lo que estábamos conversando. Sí, nos quedamos pensando, ¿cierto? Conversando, sí, mientras escuchábamos la música, respecto de esto de que los países desarrollados, porque tenían resueltos los temas sociales, podían hacerse cargo de los temas ambientales. Entonces la reflexión era de que en realidad para hacernos cargo de los temas sociales tenemos que poder mirar los temas ambientales, que son la base del desarrollo, los llamados recursos naturales, ¿cierto? Son la base del desarrollo económico y por tanto social de los territorios. Entonces no hay conciencia ambiental sin conciencia social, y tener como súper en cuenta de que vamos a solucionar los problemas sociales también en la medida que nos hagamos cargo de la forma en que estamos extrayendo los recursos y hacerlo de la manera más responsable posible. O sea, en términos del mar, es esto del ruido, por ejemplo, submarino, está afectando a las especies, los ecosistemas, afecta a la distribución, la distribución y la cantidad de especies o la extinción de especies, eso va a afectar en la economía del propio lugar, y eso tiene todo que ver con el desarrollo social de esas localidades, por ejemplo, o de las comunidades. Entonces hicimos también esa reflexión, que no es como hacernos cargo y solucionar todos nuestros problemas sociales para recién mirar lo ambiental, sino que incluso al revés.
completamente de acuerdo. Va muy de la mano. O sea, no es una cosa sin la otra. Claro. Tiene que ser una mirada integral y una mirada que sostenible. O sea, que se pueda sostener en el tiempo. Nuestro estar, nuestro habitar en este entorno que es un tema sistémico, digamos. Entonces todos nos afectamos. Sí, yo siempre doy el ejemplo de que economía viene de la misma raíz griega que ecología, ¿cierto? Entonces Claro. tienen todo que ver ambos temas que muchas veces los vemos separados, y sin duda que la economía es la base también para resolver muchos de los temas sociales de los territorios. Entonces está totalmente unido. Exactamente. Sí, Mauricio, bueno, tú ahora, como comentábamos recién en tu presentación, estás cursando un diplomado en Derecho Ambiental. Uh-huh. Por lo tanto, me imagino que podemos dar una mirada de qué está pasando en la realidad a nivel local, acá en Chile. Ya hablamos de países que están haciéndose cargo de esta temática, pero ¿qué está pasando acá? Desde el marco legal, bueno, y desde otras aristas también, pero ¿cómo estamos llevando esta problemática del ruido submarino acá en Chile? Sí, creo que el año 2017 o 2018 se creó una comisión donde participan algunas universidades y ONG que se enfocan en este problema, junto con el Estado, de Seremías y el Ministerio, para poder conciliar puntos en común y llegar como una ley que pueda regular el ruido submarino en ciertos puntos. Tiene un nombre largo, era Comisión por el Ruido Submarino, algo así. Yeah. El problema de esa comisión es que, si hacemos un poco de cronología, se creó en 2008. Entonces esta comisión pasó primero por el estallido social, pasó por una pandemia y pasó por un cambio de gobierno. Y bueno, generalmente las prioridades de los políticos van cambiando muy rápidamente en cuanto a los sucesos que les van atañendo al país. Entonces, y lo peor es el cambio de gobierno, no en el sentido de que cambie o no el gobierno, claro, sino que las prioridades van cambiando. Ahora el gobierno actual, claro, tenía como este enfoque más verde, pero todavía está como en pañales esta comisión. Yo decía, bueno, eso significa que no existe nada actualmente en Chile que regule esto. Existe sí las regulaciones del ruido atmosférico, claro, eso está totalmente normativas, claro. Sí, eso está totalmente regulado, y de hecho de aquí al próximo año, en junio de este año se actualizó la ley 19.300, que es la ley de bases generales de medio ambiente, y junto con eso hay un plazo de 6 meses para que se regule el decreto supremo 38, que es de ruido atmosférico. Yeah. Entonces eso va a cambiar el próximo año. Todavía no sé cómo. Y entonces el ruido atmosférico está 100% controlado, está toda la estructura para saber cuándo se pasa, cuándo no, y todos esos problemas. Y en el ruido submarino no existe nada. Por ejemplo, cuando hablaba de los puertos, cuando se hacen construcciones o cosas en los puertos, todos los proyectos pasan por el sistema de evaluación de impacto ambiental. Sí. Y yo, cuando estaba haciendo mi trabajo, me di la molestia de buscar varios proyectos portuarios, y en ninguno ni siquiera se menciona nada acerca del ruido submarino. Nada, ni siquiera, porque como no hay una sanción legal, no hay algo legal que te obligue a hacer algo, nadie pone nada. Ni un incentivo tampoco económico. Son actividades que están directamente relacionadas con el mar. O sea, claro. Entonces uno dice a veces como de sentido común, pero nada, como no te obligan, da lo mismo. Yeah. Y entonces, claro, yo propuse como medidas a corto, mediano y largo plazo. Una medida de corto plazo sería tener un decreto supremo. Yeah. ¿Por qué? Porque, bueno, dentro de la estructura legal se habla como, creo que es la pirámide de Kessler, no me acuerdo, que está la Constitución, que es lo que rige todo, están las leyes, y están los decretos supremos. Así como en general funciona así. Los decretos supremos son guías que se pueden utilizar de forma legal, y esas solo necesitan la firma del presidente en ejercicio, no pasan por el Congreso. Yeah. Por eso es como una medida a corto plazo. Claro. Bueno, ahí entonces mientras tenemos, si tuviéramos un decreto supremo, paralelamente se puede estar incentivando para trabajar en un proyecto de ley más macro, más específico, con los famosos artículos y todo eso.
pero todavía no pasa nada. O sea, bueno, tú mencionas que este tema surge desde el 2008, o sea, a nivel legislativo, que se está bien. 2018. 2018. Sí. Ya, pero han pasado ya varios años, por lo menos unos 5 años, donde esto está ahí dando vueltas, dependiendo, como dices tú, pues, cambio de gobierno, pandemia, donde hubo que poner quizás el foco en otras temáticas más urgentes quizás, pero aunque esto no deja de ser urgente también, sí, es un tema que, o sea, que va en incremento, me imagino. Claro. O sea, se va incrementando a medida que avanza la actividad productiva. Sí, en Chile hay como 38 puertos que exportan internacionalmente, aparte de los locales, y ya hay más de 40 proyectos de infraestructura portuaria para ampliar puertos o crear puertos nuevos. Claro. Entonces, sí o sí va a ser un problema que va a crecer. Que va a crecer, exactamente. Oye, y a todo esto, Mauricio, bueno, recordamos que estamos con el invitado de hoy, Mauricio de la Rosa, donde él ha mezclado su especialidad en sonido, en la parte acústica, con el tema medioambiental y ha llegado hasta este tema que no es tan conocido en realidad ni tan difundido, por eso la idea era tratarlo el día de hoy, la problemática del ruido submarino. ¿Y cómo llegas tú a esta temática? O sea, primero, siendo ingeniero en sonido, ¿por qué te acercas al ámbito ambiental o al ámbito sostenible? ¿Y cómo llegas a este tema? ¿De qué forma? ¿Cómo te interesa? ¿Qué te llevó a trabajar la problemática del ruido submarino? Cuando estaba estudiando ingeniería, casi al final, tenía una asignatura que se llamaba acústica ambiental, que tiene que ver con esto del ruido ambiental, ir con sonómetro haciendo mediciones, y el trabajo de título que yo hice fue como actualizar ciertos puntos del mapa de ruido de Viña del Mar. Porque el mapa de ruido de Viña del Mar se hizo el 2003, cuando el tren todavía estaba arriba. Ah, claro. Y nunca más se actualizó, y hubo un cambio de decreto entre medio. Entonces yo, como proyecto de título, dije, vamos a actualizar ciertos puntos críticos para hacer una comparación, cómo va subiendo y todo eso. Y en base a eso como que me llamó mucho la atención del medio ambiente. Entonces cuando salí de ahí me llegó el tema del magíster de la universidad y quise ingresar. Ya tuve que hablar con el director del magíster y todo eso, le expliqué más o menos lo que yo hacía, porque empecé a trabajar en acústica también. Yeah. Y cuando estaba, siempre los profesores dicen, apenas ustedes ingresen acá, tienen que saber cuál va a ser su tesis, lo que van a hacer. Claro, y más o menos con un proyecto claro en mente. Yo antes tenía pensado algo nada que ver con esto, pero dije, no, tengo que meter el ruido por algún lado, dije yo. Empecé a investigar y me encontré con una charla que hablaba del ruido submarino. Y dije, ya, por aquí voy a investigar. Y bueno, mi profesor guía, Jairo Valencia, siempre me incentivó en el sentido de que nos decía como algunos hacen la tesis como para salir de la carrera y chao, así como a veces como una especie de trámite. Es para dar cumplimiento al proceso, para cumplir. Claro, no va más allá quizás. Claro, algunos también saben su proyecto de tesis como para trabajar directamente en eso. Claro. Y como yo escogí este tema que es muy, 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 muy de nicho, como dije al principio, Jairo me decía, saludos para Jairo si escucha esto. Sí, lo mismo iba a decir. Sí. Saludos para Jairo. Siempre decía, trata de impulsarlo de alguna forma. Entonces, a través de una publicación que hizo creo que fue en Instagram, que hizo la unidad de medio ambiente, y dije, yo hice mi tesis acerca del ruido, no sé si podemos hacer algo, y ahí empezó todo esto. Que fue de la conciencia sobre el ruido, algo así, o sea, alguna de las efemérides que realizamos. Ahí empezó en nuestra relación, hemos hecho varias actividades ya con Mauricio, que está siempre tan dispuesto, y nosotros también a difundir estos temas. De hecho, los invitamos a los amigos y amigas que nos están escuchando a través de nuestro canal de YouTube, UMAS-V, o Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad V. Ahí pueden encontrar la charla también que hizo online hace unos meses, un tiempo ya, Mauricio. Abril, mayo. Sí, que grabamos ahí. Sí, así que también pueden encontrar la charla y él tiene una presentación también que la pueden ver, así que visiten el canal, fuera de escuchar también todos los programas que pueden revivir de enfoque sostenible también en ese canal. Sí, entonces, como para finalizar con lo que me decía Jairo, era como, claro, ir difundiendo este tema, o sea, como levantarlo de alguna forma. Claro. Entonces, claro, yo estoy creando una base de datos en cuanto a lo que
hay información o actualización de lo que hay de ruido submarino para poder, si a alguien le interesa, poder llegar a esta base y saber de dónde empezar a buscar. Porque claro, en internet uno pone cualquier cosa y dice, ya, pero esta página es confiable o no. Ese es como muchos de los problemas que hay. Claro. Entonces en eso como personalmente en eso estoy trabajando también. Yo quería mencionar de que el magíster al que se refiere Mauricio es el magíster de gestión ambiental dictado por la Universidad de Valparaíso en la Escuela de Ingeniería Medioambiental, ¿cierto? En donde Jairo Valencia, a quien le mandamos saludos, es el director. Exactamente. Claro. Y él fue el que te incentivó a llevar, a difundir este tema. Claro. A difundirlo. Claro. Un gran persona, Jairo. Claro, de aquí nuestro saludo a Jairo Valencia. Mauricio, mira, independiente que las personas puedan ver tu investigación o escuchar este programa o ver la charla que hicimos contigo también online y que está en nuestro canal de YouTube también, o las charlas que tuviste la oportunidad de hacer ahí en Montemar, en la Escuela de Ciencias del Mar, para estudiantes en este caso, ¿dónde te pueden ubicar si quieren buscarte para hacerte consulta? ¿Dónde te pueden escribir? ¿De qué forma pueden llegar a ti? Bueno, el Instagram, mi Instagram personal, claro, no subo muchas cosas como de las actividades medioambientales que hago, pero es como el canal más directo en el cual se pueden comunicar conmigo, que es básicamente Mauro-ING Music, porque también hago trabajo de ingeniería en sonido. Ya, pero claro, que es como tu especialidad pues, inicial. Claro, me habito por ambas almas, no dejo nada de lado. Claro, entonces Mauro-ING. Claro, como la abreviación de ingeniería. ING Music, MUSIC, claro. Ya, Mauro-ING Music. Ya. Perfecto. Nosotros también les recordamos que nos pueden escribir también, porque este programa es una plataforma para poder difundir también, les recordamos, actividades, eventos o todo tema relacionado con medio ambiente y sostenibilidad. Para ello nos pueden encontrar en nuestro Instagram, umas_v, y también nos pueden escribir al correo medioambiente y sostenibilidad @v.cl. Nosotros, bueno, antes de despedirnos en general, sí, claro, pero antes de despedirnos, todavía nos queda todavía tiempo, pero antes de darnos la despedida y todo, siempre lanzamos una frase que también es de alguna persona, de una personalidad conocida a nivel mundial. En este caso destacamos una frase de Wynton Hugh Auden, o también conocido como W.H. Auden, quien fue un poeta, ensayista y libretista británico, pero que vivió gran parte de su vida en Estados Unidos, y él vivió, la primera parte del siglo XX. Como buen poeta, hemos leído muchas frases ya aquí, desde políticos, desde científicos, desde activistas, pero aquí tenemos la mirada de un poeta, y él nos dice: miles han vivido sin amor, y ni uno solo sin agua. Así que yo creo que sintetiza muy bien el tema. Sin agua no podemos vivir, sin la biodiversidad que es motor para la vida, o sea, que se encuentran en el ambiente submarino, es necesario. Así que ahí están las palabras de un poeta respecto del agua en este caso, y hoy que estamos hablando justamente del ruido, de la problemática del ruido submarino. Por favor, Mauricio, tiene el micrófono abierto aquí en Enfoque Sostenible. Gracias. Bueno, nos queda poquito, ¿cierto? Y nos estamos despidiendo. Sí, pero por favor, tenemos tiempo. Sí, adelante. Que una pequeña licencia. Esto de la charla y la difusión de esta temática que estoy haciendo comenzó este año, junto con la invitación de la unidad de medio ambiente de la universidad. Entonces, también agradecer esa plataforma. Estoy disponible para cualquier tipo de actividad que se refiera al tema, y no puedo dejar también de agradecer, como está toda la charla es muy nuevo para mí, quería agradecer también a Javiera Oyarzún, que me ha ayudado mucho en el tema de organizar las temáticas, las presentaciones y todo eso. Entonces también un saludo para ella. Perfecto. Mauricio, te deseamos lo mejor en este comienzo, entonces, como divulgador y como formador también de conciencia de un tema que es tan desconocido. Te deseamos lo mejor, y las puertas de la Unidad de Medio Ambiente y de la Universidad de Valparaíso están abiertas también para que seguir mostrando este tema que
yo insisto que en esto en términos de la educación ambiental que decimos, ¿cierto? Que no sabemos a veces ni siquiera dónde estamos parados. Claro. O también esto de ser desubicado, es como, ay, este tipo es desubicado también, claro. Esa frase que ocupamos con los chicos en los colegios, es que no sabemos dónde estamos ubicados. Y a veces no solamente en términos espaciales, sino que culturales, sociales, nos desubicamos, digamos, nos desubicamos. Y esto de volver a ubicarnos como en esta, como seres costeros también. Y ahora, incluso hace poco, cambió la legislación. Hay una geógrafa trabajando en el Observatorio de la Costa, que ellos hicieron todo un gran movimiento por cambiar la legislación al nombre borde costero por zona costera. Claro. Y eso ya puede ser una palabra, pero ya no se trata de una línea, sino que integra un enfoque mucho más integral, ecosistémico, y esperemos de que este borde sea tan amplio que también vaya abarcando, digamos, hacia el interior y la profundidad del mar para poder hacer muchas alianzas. Me imagino hoy día hay bastantes más ONG, yo lo he notado en todas las ferias y en las actividades que vamos, hay muchas más ONGs que están relacionadas hoy día con el mar. Hay un montón, digamos, como que está relacionado con el resguardo, la conservación de la vida en el mar. Entonces esperamos que todas esas alianzas también se puedan ir fortaleciendo para integrar este tema que tú nos has traído, que hoy día es tan importante y tan desconocido. Así que gracias por llevarnos a ese lugar nos hiciste bucear. Nos hiciste, claro, nadar y bucear ahí a las profundidades. Claro, sí. Un pequeño comentario respecto a eso mismo que hablabas, que claro, un problema como de la educación que se imparte como en todo Chile tiene que ser igual. Es como, claro, hay que saber las diferencias. O sea, a lo mejor las problemáticas marinas que tenemos nosotros no es la misma de la que tiene la gente en el sur. No sabemos el problema de los salmones que hay allá con la gente del norte. Tal cual. Eso de la educación contextualizada y de poder tener currículum aterrizados, territorializados. Claro. ¿Cómo sería? No solamente territorializados, sino que... Oceanizados. Muy bien. Sí. Es algo que venimos repitiendo y que es clave poder integrar. Sí, insistimos en que, claro, cada territorio tiene su particularidad, sus problemáticas, y bueno, una de ellas, como dices tú, o sea, todos tienen distinta relación dependiendo de la distancia, dependiendo de qué actividades se desarrollan cercanas a un ambiente, al océano. Entonces, claro, hay que ir mirando como un poquito lugar por lugar, territorio por territorio. Así que bueno, por favor, tu Instagram lo repetimos, @Mauro_ING Music, claro. De la abreviación de ingeniero o ingeniería. Entonces, para que lo puedan ubicar, quizás lo pueden contactar ahí por mensaje directo. Y los invitamos, quizás si nos está escuchando algún académico, algún profesor o profesora de escuela o algo así que esté interesado en profundizar y en dar a conocer esta temática que encontramos que es muy, muy relevante, porque no hay mucho respaldo, digamos, aún. O sea, se está viendo el tema legal, pero no tenemos un marco como tal, así como tú decías que se ha avanzado mucho en el ruido atmosférico y en otro tipo de cosas, pero en esto aún estamos muy, muy en ciernes, en pañales. Claro. Y es necesario difundirlo porque es un tema, o sea, es tremendamente relevante, y el recurso, o sea, nosotros que también nos alimentamos y vivimos mucho del mar, estamos afectando una tremenda fuente también de, o sea, la biodiversidad, y una fuente también de sustento humano. Sí. Y hoy día, en contexto de cambio climático, también un gran sumidero de dióxido de carbono es el océano. O sea, por todas partes, claro. Hoy día el llamado es a cuidar, a conservar, a restaurar. Mauricio, al tiro te doy, te hago el pase, pero quería preguntarte, no quería dejar de preguntar si te has comunicado con el Ministerio de Medio Ambiente o con algunos de sus áreas o departamentos para ver cómo puedan ir integrando esta temática. Muy buena pregunta. Cuando estaba recién haciendo la tesis, me comuniqué con un departamento dentro del Ministerio de Medio Ambiente. Creo que es el departamento de luminarias y olores, creo, algo así. Que yo de ahí salió una de estas charlas que dije yo. Y claro, o sea, se demoraron un poco en responder, pero es como muy laxo. No hay mucho feedback. Ya.
O sea, claro, hay que como insistir al Departamento de Recursos Naturales, quizás llegar por ahí, más que directamente por el ruido, sino que por la afectación al ecosistema. Claro, sí, tampoco insistí mucho, sí, fue hace como te invitamos 2 años. Entonces te incentivamos a si la universidad intercede, a lo mejor. Que por supuesto que te podemos ayudar en eso, colaborar, armar redes, que es lo que hoy día necesitamos. Sí, bueno, queremos agradecer entonces la presencia hoy de Mauricio de la Rosa. Muchas gracias por traernos este tema que es muy, muy relevante. Y bueno, ya nos vamos a estar encontrando el próximo martes con alguna otra sorpresa, algún otro invitado. Tenemos pendiente, tengan en cuenta, amigos y amigas de Radio Valentín Letelier, que continuamos con el concurso de vasos que nos trajeron en el último programa que tuvimos. Nos trajeron unos vasos que son realizados con botellas de vidrio que son reutilizadas y se transforman en unos vasos maravillosos, impecables, de Cuñentu, de ese emprendimiento, un emprendimiento aquí regional de dos personas, 2 hermanas gemelas, quienes traen esta novedad acá a nivel local. Por lo tanto, ya les vamos a estar lanzando por el Instagram umas_v la forma en que se pueden ganar esos vasos. Así que atentos y atentas ahí al Instagram para ver cómo los pueden adquirir. Y bueno, ya nos estamos encontrando como cada martes, el próximo martes, de 13:30 a 14:30 horas, en Radio Valentín Letelier, en el 97.3 FM, en el 94 AM, y también a través de, nos pueden seguir online también por rbl.v.cl. Les recordamos que este programa Enfoque Sostenible es realizado por la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad, por supuesto, de la Universidad de Valparaíso. Nos encontramos en un próximo programa. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, Silvia. Hemos finalizado el programa de hoy. Las y los invitamos a una nueva edición de Enfoque Sostenible de la Unidad de Medio Ambiente y Sostenibilidad de la Universidad de Valparaíso, el próximo martes de 13:30 a 14:30 horas a través de las ondas de Radio Valentín Letelier en el 97.3 del dial FM.